tema Exas. Lo hace la cantante que canta en árabe, Carola Samaha. Y es que nos vamos a acercar a Qatar, entre otros sitios, y lo hacemos a través de una novela que lleva el título Entre el cielo y la tierra. Su autor es Joanes Mathieu. Él es publicista donostiarra, ha escrito esta novela, Entre el cielo y la tierra. En los primeros años de la crisis, en el 2009, Joanes se quedó sin trabajo y al poco le surgió la oportunidad de dejarlo todo e irse a trabajar de azafato a Qatar para trabajar en esta aerolínea árabe. De aquella experiencia que duró 2 años surge esta novela, Entre el cielo y la tierra. El protagonista de la novela es Christian, un joven azafato que trabajó para Qatar Airlines. Sus viajes por el mundo pues, le llevan a descubrir realidades que chocan de frente con sus valores. Es una crítica al libro también pues, al influjo de la religión, aborda temas como la trata de personas, la inmigración, los derechos laborales, las diferencias culturales, la desigualdad. Todo ello bajo una divertida historia de aventuras que te engancha desde la primera página, y así a mí en este caso me ha sucedido. El trabajo de azafato le permite ver mucho mundo al protagonista, a Christian. Para empezar, el mismo Qatar, un país súper desarrollado en lo material, y está en medio de un desierto, a 50 grados centígrados. Vamos a conocer Qatar y vamos a conocer un poco también las páginas de esta novela, Entre el cielo y la tierra, y estamos con su autor, con Joanes Mathieu. Gracias, Joanes, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Roge. Bien, pues Joanes, pues ahí se puede confundir igual lo que te sucedió a ti también con el personaje, aunque me imagino que dista el uno del otro. Sí, Entre el cielo y la tierra al final tiene un poco de todo, tiene un poco de realidad y un poco de fantasía, pero siempre dentro del realismo, digamos. Todo lo que se cuenta pudo haber ocurrido. Joanes, en tu caso, pues eso, que eres publicista y llegó el momento de la crisis en el año 2009 y bueno, al poco tiempo, por lo que se ve en la novela, o por lo menos el personaje Christian lo vivió así, al poco tiempo, leyendo el periódico, vio que, bueno, pues que había una oferta para ser azafato de Qatar Airlines. ¿A ti te sucedió también lo mismo? Pues sí, fue algo bastante similar a eso. Yo, igual que miles y miles de españoles, pues perdimos el trabajo cuando llegó la gran crisis. Y bueno, pues algunos optamos por marcharnos fuera, y a mí yo sí tenía, digamos, estaba interesado en ese trabajo de azafato, y dije, bueno, pues que puede ser una buena oportunidad, ¿no? Una buena oportunidad para conocer mundo. Sí, lo cuentas con bastante gracia, bueno, que como bastante divertido, cómo te echaron más o menos del trabajo, que te convertiste en un parado con 23 años, que leías el periódico y ahí encontraste una jornada de puertas abiertas de Qatar Airlines para reclutar azafatos de vuelo. Te fuiste para Madrid en el autobús desde Donosti y allí tuviste suerte, o justamente se fijaron bastante en ti y llegaste a aprobar enseguida el examen. Digo enseguida porque no fueron muchos días y al poco ya estabas en Doha, la capital de Qatar. La verdad que ocurrió todo muy, muy deprisa. Desde que vi el anuncio hasta que estuve en Qatar, yo creo que pasó una semana o 2 semanas como mucho. Fui a Madrid, hice las pruebas que no eran del todo sencillas y tampoco era solo un test o algo así, eran varios días de pruebas, digamos, comprobaban pues el nivel de inglés, nos hacían como juegos grupales para ver un poco cuál era nuestra personalidad, cómo nos desenvolvíamos. Y la verdad, al principio había cientos de personas, nos apuntamos a estas pruebas. Nombras como más de 400 candidatos. Exacto, y pasamos muy poquitos, no sé si éramos como 8 así, los que aprobamos y los que al final fuimos a Qatar. La azafata argentina os dio una charla para los candidatos sobre los pros y los contras del oficio. ¿Cuáles son? ¿Qué os contaba esta azafata argentina? Pues mira, la verdad que es curioso, porque ahora Qatar sí es un país conocido, sobre todo a raíz del Mundial que se va a celebrar ahí en el año 2022, pero claro, yo cuando llegué ahí, yo ni siquiera sabía que Qatar era un país. Yo conocía la aerolínea donde iba a trabajar porque me sonaba, pero claro, luego ella empezó a contar las cosas sobre el país. ¿Qué era? ¿Cómo era? Pues eso, por ejemplo, nos hablaba del calor extremo que hay, ¿no? Pues eso, 40 grados, 50 grados,
luego las normas que tiene la compañía, etcétera, y claro, yo cuando fui ahí, yo pensé, bueno, pues no pasa nada, al final yo puedo trabajar para esta aerolínea, pero teniendo la base en Madrid, pero no, claro, había que vivir en Qatar. Sí, Qatar, que era un país que en otro tiempo pues era casi un pueblo de pescadores, por lo menos Doha, la capital, ¿no? Sin embargo, al descubrirse sus reservas de gas y petróleo, se ha convertido en un país que debe ser de los más ricos del mundo. Exacto, hace 30, 40 años ahí no había absolutamente nada. Había 4 chozas que eran pues las casas de los pescadores y no había nada. Claro, vas ahora y no tiene nada que ver, es una ciudad enorme con rascacielos. Bueno, pues se ha convertido en una ciudad importante dentro de Oriente Medio. Eso sí, fuera de la ciudad no hay absolutamente nada más que arena. Más que arena, sí, señalas que es el país con mayor PIB per cápita del mundo y que tiene 2 estaciones, verano y verano. Y se distinguen 2 ecorregiones, el desierto y el semidesierto. Pues ahí ibas a ir, porque fuiste seleccionado. Fui seleccionado y nada, en unos pocos días ya estaba ahí. ¿Qué te dicen en casa cuando de repente dices, oye, que tengo trabajo de azafato, que me han seleccionado y que mañana me voy a Doha? Pues nada, pensaba que estaba loco. Claro, me decían, pero a Doha, pero ¿qué es eso? ¿Dónde está eso? Claro, es que de verdad que en aquel entonces estamos hablando de hace ya 10 años, claro, o más de 10 años. En aquel entonces no era nada conocido, nadie sabía nada de ese país. ¿Cómo fue la llegada entonces a Doha? Pues la verdad que la llegada fue, bueno, sorprendente, porque llegas a un aeropuerto, no conoces a nadie. En cuanto llegué me vino una señora vestida de negro, completamente tapada, con la cara tapada, y me pidió el pasaporte. Yo decía, pero si no sé ni quién eres, ¿qué hago yo con...? No sé. Y sí, me tienes que dar el pasaporte para prepararte los visados. Y bueno, pues le di el pasaporte y luego me señaló a un microbús y me dijo, móntate ahí. Y ahí me fui y decía yo, o sea, ¿quién es esta señora? ¿Dónde me mete? O sea, bueno, total, que me metí en el microbús y me llevó a un edificio. Y la misma mujer apareció ahí en ese mismo edificio y me dijo, este es tu apartamento y aquí vas a vivir a partir de ahora. Claro, ya no podía venir conmigo en el microbús. Y nada, y ahí sí que fue una gran ayuda, que yo compartía piso, nos daban el apartamento y yo compartía piso con un argentino. Entonces, bueno, pues tener a alguien de una cultura más o menos similar a la nuestra, pues eso sí que fue una ayuda. No podía compartir contigo el microbús porque ella era mujer. Exacto. Sí que es verdad que entre los trabajadores sí que compartíamos, pero bueno, todo era con muchos peros siempre. Sí, y luego cuentas en la novela que sí, que te pones a dormir en ese apartamento y que te despierta el muyedín a las 4:30, ¿no? Bueno, lo que se reza desde la mezquita. Eso es. Que la tenías muy cerca. Lo tenía al lado de la ventana, tenía un minarete de una mezquita y a las 4 de la mañana, el susto que me di yo por la noche, que no veía nada y abrí la ventana, que claro, tenía las ventanas tenían como una rejilla para que no entre la arena dentro de casa por las tormentas de arena. Entonces lo abrí y de repente vi a cientos de personas acercarse a las 4 de la mañana hacia la mezquita. Y claro, la mezquita se llenaba, entonces la gente se ponía en mitad de la carretera a rezar. Decía yo, ¿pero esto qué es, no? Y claro, y así todos los días. Así todos los días, hasta que te fuiste acostumbrando y ya te fuiste metiendo en el ambiente, supongo. Sí, eso, ya después de unos meses ya ni escuchaba la mezquita ni nada. Bueno, y todo te parecería normal. Bueno, normal, no sé, pero... Claro, pero es que caer de Donosti y estar allí en Doha y encontrarte con un nuevo trabajo y encontrarte con una nueva sociedad, sí que tiene que impactar, ¿no? Sí, impacta y la verdad que yo no me acabo de acostumbrar a... Es verdad que tienen cosas buenas, mejores que aquí, pero joder, la verdad que tienen algunas otras, sobre todo la influencia de la religión, que es muy fuerte y culturalmente pues eso choca. Sí, y además, fíjate, te siguió chocando muchas cosas, ¿no? Bueno, pues eso, que te levantan esos sonidos a las 4:30, que luego te vas a la ducha y en la ducha el agua sale hirviendo. Pero hirviendo es hirviendo, o sea, no caliente, hirviendo de verdad, que yo o sea, sé que de es una ducharme frase
¡Ay, qué calor! Que esto está hirviendo. Nada, que es hirviendo de verdad. No, estaba muy, muy caliente porque, bueno, pues las casas tienen, digamos, los tanques de agua en la azotea, donde más calor hace, y claro, eso está, te puedes imaginar. O sea, a veces nos pasaba, fíjate, cuando igual íbamos 2 días fuera a un viaje, cuando volvía, el agua del retrete se había evaporado del calor. Que eso es una cosa que aquí ni nos podemos imaginar. Bueno, pues ahí sucede. O sea, el agua se evaporaba. El agua del retrete se evapora del calor. Ya. Y bueno, y luego ya comenzó la formación. Y para eso teníais que ir a la torre de Qatar Airlines. ¿Cómo era esta formación para ser azafato de vuelo? Pues era, la verdad, una formación muy completa, muy, muy estricta. Ellos son muy estrictos en todo lo que hacen. Y bueno, pues se aprendía un poco de todo. Se aprendía pues servicios, se aprendía cosas de seguridad, pues por ejemplo, qué hacer en el caso de que haya de que secuestren un avión, o por ejemplo cómo atender a enfermos de todo tipo, si de repente una mujer empieza a dar a luz en el avión, etcétera. Luego aprendíamos muchísimo sobre las comidas, ¿no? Porque bueno, la diferencia también de esa aerolínea respecto a las aerolíneas europeas es que aquí, bueno, el servicio siempre suele ser como muy austero, digamos. Ahí en cambio lo dan todo, lo dan, vamos, tropemil menús diferentes, bebidas diferentes, y sí que nos exigían, digamos, conocer todo, o sea, desde las uvas del vino hasta de qué estaba hecho el pan, o sea, todo. Y eso lo tenemos que saber en detalle. Y cada temporada también iban actualizando toda la información, iban cambiando los vinos, los menús, etcétera. Entonces sí que era una formación muy completa. Sí, y en el caso de secuestro en avión, ¿cómo debe funcionar un azafato de las líneas de Qatar Airlines? Pues lo que nos decían era que nunca debíamos oponernos a la voluntad, digamos, de los secuestradores. Pero también es verdad que nos decían que si hiciéramos algo, digamos, nos defendiéramos, tampoco nos procesarían, lo cual era bueno, estaba bien saberlo por lo menos. El jefe, cuentas, yo no sé si esto es ficción, el jefe de Qatar Airlines, el que presentas, era uno de los hombres más importantes del país, de Qatar. Sí, y lo es, sí. Es un hombre muy, bueno, muy diligente, digamos, y tiene mucho poder, sí. ¿Y cómo es la gente allí? Porque claro, seguramente que hay una clase muy alta en Qatar, ¿no? Que tiene todo el poder. En Qatar lo que hay son 3 clases, y además están muy diferenciadas. Aquí en Euskadi, por ejemplo, pues todo está como más mezclado, ¿no? Pero ahí hay 3 clases bien distintas. Está la clase alta, que son los cataríes, que son todos ricos porque perciben un salario del Estado, y cuando se casan pues perciben dinero, por cada hijo perciben más dinero, etcétera. Entonces son todo gente muy, muy rica. Luego está la clase media, pues que tiene trabajos pues buenos o más o menos normales, digamos, pues como era nuestro caso, ¿no? Pues que era azafato. Y luego está la clase baja, que es pues toda la gente de la India, de Pakistán, de Nepal, de Bangladesh, de Sri Lanka, Filipinas, etcétera, que son principalmente los que trabajan en la obra. Los que trabajan en la obra y también sirviendo en casas. ¿Se mezclan estas clases? No. Digo, ¿tú pudiste conocer, por ejemplo, esas clases trabajadoras? No, es muy difícil conocer... Digo, la clase trabajadora, no la que sí. perteneces tú, sino la más baja todavía. Sí, no, es muy complicado, muy complicado. Sí que una vez conocí a un chico que trabajaba en un Carrefour, por ejemplo, y bueno, podemos decir que era clase media o media baja, pero fíjate que trabajando en Carrefour, ni siquiera él hacía la compra en Carrefour porque no se podía pagar la comida de Carrefour, que siendo una empresa europea también, pues llama un poco la atención, ¿no? Los salarios que pagan fuera de Europa. Y lo mismo con los cataríes, es prácticamente imposible conocerlos porque ellos, digamos, tienen sus reglas, sus normas, sus círculos, y bueno, entonces es difícil, digamos, tener contacto con ellos. Y sobre todo, bueno, obviamente con las mujeres. Con las mujeres cataríes no se puede hablar, está prohibido, o sea, no puedes acercarte a una mujer y empezarle a hablar porque no te va a contestar. Incluso en el avión, digamos, cuando servíamos comida,
nunca, o sea, no nos permitían dirigirnos a las mujeres y preguntarles a ver qué querían comer. Teníamos que preguntarle al hombre y el hombre decidía qué iban a comer él y sus mujeres. En cuanto a estos trabajadores, por ejemplo, de la construcción, en servicios y demás, ¿qué les hacen? ¿Trabajar mucho? Sí, suelen tener jornadas de 12 horas. O de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y todos los días. No o sea, de sol a sol. De sol a sol, lo que viene a decir. Exacto, de sol a sol y además sin días de descanso. Trabajan todos los días, siempre. Y así que luego hay pues la cantidad de muertos que hay. Por ejemplo, hace poco salió el informe pues debido a la construcción, digamos, de los estadios del Mundial de 2022, pues ya han muerto hasta ahora 6.500 trabajadores. Eso en menos de 10 años. Son 2 trabajadores al día, que mueren cada día 2 personas en la construcción. O porque les da un ataque de calor, o por cansancio, o por agotamiento, o porque no les dan suficiente alimento. ¿No tienen días de fiesta? No tienen días de fiesta nunca. Ya, bueno, pues esto es la vida de Qatar. En Qatar, ¿no? O sea, la vida más cruda en Qatar. Por lo demás, ¿tu forma de vida allí cómo era? Bueno, cuando estábamos ahí todo se limitaba a estar en casa o estar en centros comerciales, porque claro, en la calle no se puede estar. En la calle hace demasiado calor. En cuanto salíamos de casa era coger un taxi e ir directos al centro comercial. Y luego, por ejemplo, sí que, nosotros teníamos un buen trabajo, digamos, pero había muchas normas. Por ejemplo, nosotros 12 horas antes de cada vuelo teníamos que estar sí o sí en casa. Es decir, tú imagínate que empiezas a trabajar, a las 6 de la mañana, y entonces a las 6 de la tarde del día anterior teníamos que estar ya en casa. Y bueno, es ahora que estamos viviendo un poco los confinamientos, etcétera, pues ahora igual se nos hace más o menos normal eso, pero hace 10 años no es que una empresa te obligue a ti a estar en casa a tal hora, pues se nos hace raro, ¿verdad? A mí por lo menos se me hacía bastante complicado. ¿Cómo fueron las experiencias de vuelo? Una vez ya en el avión, como azafato de vuelo, ¿cómo fue el primer vuelo? Que te tocó ir a Sudáfrica. Sí, bueno. O sea que muchas horas de vuelo. Sí, la verdad es que el primer vuelo fue bastante duro porque sufrimos unas turbulencias severas, cosa que yo no había vivido nunca como pasajero. Claro, el primer vuelo y de repente aquello empezó a agitarse como una maraca, o sea, no te haces a la idea. Y todo por el suelo, los pasajeros volando, o sea, fatal. O sea, yo decía, por Dios, bájame, o sea, yo quiero estar en tierra y vamos, ya estaba pensando yo que me estaba equivocando de trabajo, y eso el primer vuelo. Y bueno, luego te vas acostumbrando poco a poco, pero ese susto no se me fue en semanas. Sí, seguro que sí. Y menos mal que tenías que seguir trabajando, porque así se te pasó igual el susto, ¿o qué? O sea, ¿te fuiste acostumbrando? Poco a poco te vas acostumbrando, sí. Pero siempre con mucha cautela, porque lo de las turbulencias, a posteriori tuvimos también bastante, sobre todo cruzando la India en la época de los monzones. Pues aquí los aviones se mueven mucho. Y además durante el entrenamiento también te muestran un poco las consecuencias que puede tener una turbulencia, que una turbulencia severa puede ser muy, muy peligroso. O sea, no es solo que se mueve, es que se mueve y los cajones metálicos, los carros, todo eso puede salir volando y puede ser muy peligroso. ¿Cómo te debes comportar ante una turbulencia como azafato de vuelo? Bueno, pues mantener la calma, sobre todo intentar calmar a los pasajeros, siempre asegurarlo todo bien, porque por ejemplo en ese primer vuelo que tuvimos algún herido de importancia porque no tenía el cinturón abrochado y claro, salió volando y acabó pues sangrando de la pierna y sobre todo eso, pues intentar mantener la calma. Estamos con Jones Matouet, que es autor de esta novela, Entre el cielo y la tierra, en la cual pues va narrando la historia de Cristian. Es el protagonista, un donostiarra que consigue trabajar como azafato en Qatar Airlines, y ahí vas comentando un poquito pues todas las experiencias y sucesos que le van ocurriendo, y que viene a ser un poquito igual tu alter ego, ¿no? Porque tú has vivido esa misma experiencia. Y también el libro pues es una crítica pues al choque de culturas y también pues por ejemplo el tema de la migración,
porque sí, en algunos de los vuelos volabais hacia Jeddah, Arabia Saudí, ¿no? El vuelo que va hacia la Meca, y a la vuelta tenían que deportar pues algunos trabajadores que estaban en servicios de casas, normalmente cuidadoras, que no estaban en buenas condiciones, ¿no? Y que les deportaban en estos vuelos. Sí, exacto. Los vuelos a Jeddah eran la verdad los vuelos más duros, porque a la ida, bueno, a Jeddah la gente, los musulmanes suelen volar por su cercanía a la Meca, entonces, bueno, pues suelen volar ahí para luego visitar la Meca, etcétera. Y a la vuelta teníamos, cada vez que volábamos fuera de Jeddah, llevamos siempre a muchísima gente deportada. Eran mayoritariamente indonesias, mujeres de Indonesia, que después de haber estado años trabajando ahí, las deportaban. Esto ocurre porque en Arabia Saudita, igual que en Qatar, tú cuando llegas ahí, digamos, ellos funcionan con el sistema del patrocinio. Es decir, tú para ir, por ejemplo, a Arabia Saudita o a Qatar, necesitas un patrocinador, que ya puede ser una empresa o puede ser una familia, que es la que, digamos, te da el trabajo. Entonces, tú llegas a Arabia Saudita en este caso y tu patrocinador te quita el pasaporte. Entonces, durante el tiempo que tú estás trabajando para él, que por supuesto es el patrocinador quien decide cuándo se acaba ese contrato, pues tú estás sin pasaporte. Y esto nos ocurría a nosotros también, ¿eh? Si una persona que vive en Qatar quiere marcharse de Qatar, necesita por una parte el pasaporte, que tiene que pedírselo a su patrocinador, a su empresa, y necesita un permiso escrito de su jefe. Y bueno, en el caso de Arabia Saudita lo que ocurre es que hay miles de personas, miles de indonesias trabajando ahí, y entonces sus propietarios, digamos, o patrocinadores, lo que hacen es quitarles el pasaporte. Igual están 2 años trabajando, 3 años trabajando sin cobrar, y luego al final les devuelven el pasaporte cuando ya el visado está caducado, y entonces la policía de Arabia Saudita los detiene y los deporta. Entonces han estado 2 años trabajando, no han cobrado nada y los deportan. Y claro, te puedes imaginar, o sea, tienes en un avión 50 personas deportadas que han estado trabajando durante 2 años y se van con las manos vacías, pues te puedes imaginar la situación tan dura que es, ¿no? Lo que han vivido esas mujeres. La verdad que sí, nos encontrábamos situaciones muy complejas. Situaciones muy complejas, ¿no? Bueno, pues tampoco es fácil la vida de azafato en una compañía aérea, por lo menos en la que has participado tú. O sea, que tiene su cosa así como bonita, que eres... Bueno, que viajas, que conoces muchas partes del mundo, porque de eso también habla el libro, ¿no? De los lugares que has visitado, porque cada capítulo sucede en un vuelo a un país distinto. Exacto, el libro está estructurado de tal forma que en cada capítulo se habla de un destino, es el viaje a ese destino, se habla del destino y también cada capítulo pues va desgranando un poco diferentes diferencias culturales o diferentes temas que se quieren hablar. Se habla de la deportación, de la prostitución, de la infidelidad, de diversos temas, y en cada capítulo se va desarrollando uno de estos temas. ¿Te da tiempo también para conocer algunos de los lugares? ¿Puede ser una especie de guía para conocer algunos lugares como París y otros muchos que has conocido a través de Qatar Airlines? Yo creo que sí, yo creo que, bueno, ahora que estamos en plena pandemia, que no podemos ni salir de Guipúzcoa, pues puede ser una bonita forma de viajar, ¿no? Por lo menos con la mente, leyendo y conociendo a través de las palabras pues diferentes países. Sí, porque nombras París, pero bueno, luego países como Jordania, China, Estados Unidos. Has conocido mucho mundo en esos 2 años. Sí, la verdad que en ese sentido he tenido mucha suerte, sí. Joanes Mathiut, con nosotros, pues hablándonos de este libro, Entre el cielo y la tierra, esta novela. Hay que decir que, bueno, que ya estás de regreso hace ya tiempo en Donosti y ahora mismo eres el director de una revista que es como, bueno, con un montón de páginas, con un diseño impresionante que lleva el título de Basque Luxury, que es un magazine. Y ahí estás dirigiendo, ¿no? Que viene a ser como una revista de lujo del País Vasco, ¿no? Sí. Que además lo distribuís por todo el mundo. Sí, lo distribuimos por todo el mundo y la idea es un poco el dar a conocer Euskadi en el mundo.
Es un poco lo contrario que antes, ¿no? Que el libro es, digamos, da a conocer el mundo en Euskadi. Bueno, pues el objetivo de la revista es, bueno, pues dar a conocer todas las riquezas y toda la belleza que tenemos en Euskadi en todo el mundo, sí. Entre el cielo y la tierra, la novela lo edita Mate. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Joanes Mateuet. Mila esker, Roge. Joanes Mateuet desde Donosti con su novela Entre el cielo y la tierra. Luego continuamos con Sergio Gonzalo Rodrigo, que nos cuenta historias que ha vivido en 35 países.